Hola, bienvenidos a Hablando de lo que no se dice de la religión, el cristianismo y algo más. Yo soy May Rente y estoy con Eli Rentería. Y este programa es un programa súper interesante, súper especial, porque queremos transmitir un mensaje, queremos que les llegue un mensaje, queremos abrir un debate. Este programa es un programa de opiniones personales en los que vamos a tratar temas específicos porque queremos compartir con ustedes. Eli, bienvenido a Revista Carta y a lo que no se dice de la religión, el cristianismo y algo más. Muchas gracias. Sí, estamos en este programa. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite pues, de llegar hasta ustedes a través de estos medios. Esperamos sea de bendición y de mucho agrado para ustedes. Como ya lo dijo el señor May, mi nombre es Eli Rentería. La idea es aportar al crecimiento de cada uno de ustedes y el de nosotros mismos. Lo hacemos con todo el cariño del mundo y con la mejor intención. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a definir es cuál es la diferencia entre religión y cristianismo. Es un tema bastante amplio, son temas muy parecidos, pero en el fondo sabemos que no son iguales. La religión y el cristianismo, podríamos decir en su esencia, se parecen y podríamos decir que irían enfocados a lo mismo, pero en realidad no. La religión es un sistema, un conjunto de creencias que el ser humano adopta para, de cierta forma, acercarse o para crear un vínculo entre el ser humano y el lo trascendental. En cambio, el cristianismo son aquellas personas que deciden seguir a Cristo. Por eso son llamados cristianos. Hermano, él ya menciona que los apóstoles, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, en un lugar llamado Antioquía. Entonces el cristianismo es el seguidor de Cristo, y ya la religión es el conjunto de creencias, personas que tienen su enfoque, su mirada puesta en algunas creencias y de esa manera deciden vivir. El cristianismo también podríamos llamarlo que es un conjunto de creencias y conceptos que constituyen la religión de Cristo, para tener una definición más clara, más precisa de eso. Bueno, entonces, la religión es un conjunto de creencias, tanto como el cristianismo. Es una creencia, pero va más tirada hacia seguir a Jesucristo, por eso se llama cristianismo. Los primeros cristianos aparecieron en Antioquía, por allá, date muchísimos años. Y ahora bien, ya teniendo claro ese concepto, vamos a hablar acerca de la doctrina del cristianismo, cómo se aplica la doctrina del cristianismo. Acordémonos que existen muchas clases de cristianismo. Hay unos cristianos que siguen a Jesús, unos que siguen al Padre y al Hijo, etcétera, etcétera. En este punto específico vamos a hablar acerca de lo que tú tienes conocimiento. Cómo se aplica la doctrina del cristianismo de acuerdo a los conocimientos que tú tienes. Bueno, la doctrina del cristianismo, y pues quiero que no me vean como alguien que pertenece a X o Y denominación o a alguna iglesia. Soy una persona que ha adquirido conocimiento a través de la lectura y la misericordia de Dios. Quiero también que tengamos conciencia y que no nos enfoquemos tal vez en lo que aprendimos, porque en muchas ocasiones aprendemos cosas que son ideas y conceptos de otros y la aplicamos a nuestra vida y no queremos cambiar aún sabiendo que lo que estamos no está bien. Dicen que la mejor forma de aprender
es desaprender. Es una teoría. La mejor forma de aprender es desaprender. Es muy complejo a veces porque a veces las costumbres se convierten en ley y las leyes son inquebrantables. Y pasa mucho en el cristianismo y en las religiones estas cosas, y por eso han pasado tantas cosas, pero vamos a enfocarnos en el tema. ¿Cómo se aplica la doctrina en la religión en lo que yo conozco? Pues el cristianismo, como dijiste tú, hay muchas ramas. Hay unos que practican la unicidad, que son una de las doctrinas fundamentales, y otros que practican la Trinidad. ¿Qué es esto? La Trinidad es la creencia en tres dioses o en tres manifestaciones, podríamos decirlo así. Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, que tuvieron su lugar en distintas ocasiones, pero sabemos que la Biblia dice que Dios es uno. No quiero enfocarme ni hacer un lado ni al otro, pero vamos a hablar la verdad. ¿Cómo se aplica la doctrina? La doctrina es diferente dependiendo de tu estés. Claramente tenemos una sola palabra, que es la palabra de Dios, pero ya está escrito que muchos usarán la palabra para su beneficio. Entonces puede ser interpretada de una forma, o yo la miro de esta forma, la aplico de esta manera, para beneficiarme, para formar mi propio grupo y hacer que ande como yo quiera. Por eso decía antes, en ocasiones nos instruyen de una forma y a veces esa forma no son correctas. Ahí viene a colisión una cosa que dice que si a ti te ponen un 6 y a ti te ponen desde arriba y ponen otra persona desde abajo, el de arriba ve el 6, pero tú desde abajo puede que veas el 9, o viceversa, ¿no? Entonces, todo es desde la perspectiva desde donde tú estés. Desde donde tú estés puedes ver las cosas con un enfoque totalmente diferente. Entonces, cuando uno habla de los temas de la epistemología, de la Biblia, de la anterior, cómo se ha fraguado el cristianismo, cómo fue la vida de Jesús, la vida de Jesucristo, que Jesucristo es la persona que ya resucitó entre los muertos, por eso se le llama Jesucristo. Entonces, Jesús tuvo una misión clara y fue dejar el evangelio y darle salvación a través de a toda la humanidad. Ahí se pluralizó. Y desde ahí se le han venido dando distintas interpretaciones a lo escrito en la Biblia, a ese texto. Yo creería que tanto como el cristianismo, como el dualismo, como la unicidad, tienen conceptos diferentes, porque resulta que cuando yo en mi punto de vista, es un punto de vista subjetivo. Entiendo que por la misma subjetividad y por las mismas teorías que existen, se han creado distintas denominaciones con distintas doctrinas. Entonces, las doctrinas se aplican de acuerdo a los conceptos de un grupo específico que decidieron aplicarla creando una denominación o una iglesia específica. Porque cada iglesia, entiendo, que tiene su doctrina. Pero, por ejemplo, existen iglesias que son dualistas, que son Jesús, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Entonces, esas doctrinas son diferentes a las que están con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cristianos que siguen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay cristianos que siguen al Padre y al Hijo. Y hay otros que solamente siguen a Jesús. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Es, por ejemplo, cuando tú lees un texto bíblico, tú dices, por ejemplo, donde Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30, cualquier persona que lo lea puede sacar una interpretación totalmente diferente. Ahora bien, cuando tú dices las doctrinas se aplican en diferentes casos, yo creo que tienes toda la razón, porque es desde la parte de la epistemología, cuando los grandes están leyendo los textos, yo creo que hubieron diferencias de conceptos, y en la diferencia del concepto, ahí es donde nacen las distintas doctrinas. Sí, y esto ha venido desde hace mucho tiempo. Si bien vemos, cuando Jesús mismo estuvo aquí en la tierra, manifestado en carne, el cual es Dios mismo, habían religiones, y en algún momento él se paró y habló
y algunos entendían. Hubo un hombre llamado Nicodemo y se dice en la Biblia que este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces sin estar Dios con él. Pero este hombre no era seguidor de Jesús, era de otra religión. Y vino porque él vio cosas interesantes. Entonces, él tenía la intención de desaprender para aprender algo mejor que él estaba viendo. Tenemos el ejemplo también del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Dice la Biblia que aun cuando Jesús estuvo aquí, él no lo seguía. Después que Jesús ascendió al cielo, lo subió al cielo, dice la Biblia que él iba persiguiendo a los cristianos, a los apóstoles, y que una luz lo rodeó y él cayó a tierra y quedó ciego. Entonces Saulo después dice, cuando ya es Pablo, que las cosas que él estimaba como ganancia, las estimaba como basura. Es decir, Saulo también desaprendió para aprender, porque él creía que donde estaba bien. Y es porque dice que él fue a estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los hombres importantes en ese tiempo que sabía mucho de lo que era la ley, y fue instruido, y para él eso era lo correcto. Es más, perseguía a los cristianos para asesinarlos, para meterlos presos y todas esas cosas. Entonces a veces nos quedamos con ideas como hacía antes y no aprendemos algo diferente porque tenemos en la mente eso que ya fue inculcado. Como se convierte en ley, no podemos quebrantarla, pero es el tiempo de aprender en realidad algo diferente, como dice la Biblia, estudiando las escrituras, no escuchando sin ideas ajenas. Todo lo que estamos diciendo aquí vamos a compartir. Con la ayuda de Dios se puede corroborar con la palabra de Dios, porque la idea es llevar un mensaje diferente, pero que también sea verdadero. Bueno, aquí se abre un debate interesantísimo sobre cuál de las denominaciones, religiones y cristianismo dice la verdad en cuanto a la doctrina de la unicidad, del dualismo o la Trinidad. Este es un punto interesantísimo. ¿Cuál de todas dice la verdad? Es un debate interesantísimo y quiero que me des tu punto de vista sobre esto. Bueno, antes de pasar a esto, no pude responder la pregunta de cómo se aplicaba la doctrina, pero quiero ser muy rápido en esta parte. Quiero decirte que las doctrinas son diferentes. En algunas que conozco están divididas en doctrinas fundamentales y doctrinas principales. Pueda que haya otra iglesia que maneje otro sistema de doctrinas, pero en esas dos se fundamenta las iglesias cristianas. Las fundamentales son las más importantes y luego están las principales, que no dejan de ser importantes, pero no podríamos llamarlas indispensables para lograr lo que todo el mundo anhela, que es la salvación. Entonces ahora, lo que me preguntas, que ¿cuál es la que tiene la razón o la que dice la verdad? Es una pregunta que en realidad yo no podría responderte con claridad, pues como tratando de opacar a unos y dando la razón a otros, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Lamentablemente hemos dado una interpretación equivocada en algunos casos. En algunos casos la hemos hecho voluntaria para nuestro beneficio. Y me incluyo porque puede que en algún momento se haya fallado. Alguno puede estarme escuchando y decir, no está totalmente equivocado, pero hay cosas que uno no las entiende hasta que no abre la mente y le pide a Dios que le dé entendimiento y no deja un lugar para recibir algo diferente. Porque hay personas, hay quienes se cierran y no saben escuchar. Y uno trata de hablar y se molestan. Entonces el enojo y la contienda no cabe cuando lo que se quiere es aprender. La Trinidad, por decirlo así, es la creencia en tres dioses. Yo diría que no. En tres dioses o en tres denominaciones, porque dicen ellos Padre, Hijo
y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es como la consigna de ellos, de los que practican la Trinidad. Y es como una controversia, de cierta forma es una controversia, pero si bien vemos, hay textos sí que hablan de las tres manifestaciones, pero desde el tiempo antiguo miramos cuando se le dice al pueblo de Israel, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. En una época estaba hablando con un cristiano y yo le pregunté acerca de la unicidad y la Trinidad. Cabe recordar que yo nací en un hogar cristiano y ese cristiano es mi papá. Entonces yo le pregunté, papá, ¿usted qué me dice acerca del cristianismo? Porque existe tres. Entonces él me dice, resulta que existe un Dios y hay un solo nombre que es dado para salvación a todos los hombres, que es el nombre de Jesús. Y los otros son títulos. Sí. Tú eres padre, tú puedes ser hijo. Entonces los demás son títulos. El nombre, el único nombre que es dado para salvación a todos los hombres, es el nombre de Jesús. Entonces, yo dije, bueno, pero entonces, como cuando yo hablo con una persona que me habla de la Trinidad, me dice que él utiliza esos otros tres entes, y por ejemplo, la Virgen María, porque por ejemplo en la religión utilizan como unos símbolos como intermedios para hablar con Dios. Entonces yo le dije, entonces, ¿por qué lo aplican? Mío, obviamente ellos lo harán porque tienen sus propias creencias o por cualquier otra situación, pero Dios no necesita intermediarios para hablar con él. En eso, sí, y mira que anteriormente sentarse o ponerse a hablar con alguien que tuviera otra creencia era complicado. Normalmente hay un celo y yo creo que ese celo no nos ha dejado avanzar. Pero sí te diré, los que creen en el dualismo, también de cierta forma la Biblia contradice esa creencia. Pero cuando vamos a la unicidad, nos damos cuenta que hay textos que sustentan estas cosas. Aún puede decir alguien, no, la Trinidad también, sí está escrito, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice claramente. Pero entonces, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, porque no dice en los nombres. Claro. De acuerdo a lo que tú me dices aquí, mira que yo puedo decir, preguntarte, entonces, ¿cuál es ese nombre? El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no dice los nombres, sino el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre. Entonces, el nombre, como lo ha podido leer cualquier lector, cualquier pastor de cualquier iglesia, sea de la denominación que sea, ha sabido leer cuando dice que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También si miramos el registro, son las anotaciones de los eventos que tuvieron los apóstoles de bautismo, no lo hicieron según se menciona ahí en los títulos o en la mención de las manifestaciones, sino que lo hicieron en el nombre de aquel que está escrito en 1 Juan 5:20. Dice la Biblia que conocemos al que es verdadero. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No me acuerdo cuál fue el apóstol que le preguntó, bueno, si tú has venido para salvar, muéstranos el Padre. Y entonces Jesús le respondió, yo y el Padre uno somos, que está en Juan 10:30. Sí, y en algún momento también le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, pero tú no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, son afirmaciones que el Señor hace, dejando entender que no es que
Él es otra persona, sino que, como dice la Escritura, en él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne, porque sabemos que el Hijo del Hombre ha venido a dar entendimiento. Entonces, todos estos temas, y es por encima, como me dijiste, vamos a tocar temas superficiales porque para profundizar tenemos mucho y el tiempo es corto. No, poco a poco vamos a ir profundizando acerca de los temas. Poco a poco. Hay muchos textos aún en el Antiguo Testamento donde nos habla el Señor y quiso que nosotros entendiéramos que iban a haber eventos, iban a haber situaciones en las cuales nosotros podríamos confundirnos, pero Él al darnos su palabra íbamos a tener claridad para actuar, para dirigirnos. Entonces no es tiempo de pensar en que cuál tiene la razón y cuál no. Es tiempo de hacer lo que dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, de mí estoy hablando en singular. Aún en esa parte el Señor quiso dar a entender que no se iba a dar testimonio de tres ni de dos, sino de uno solo, que es el Salvador, que es el mismo Creador, porque Dios es Espíritu, Él es Padre por creación y Él iba en su manifestación. Entonces la esencia de Dios es Espíritu y esa era la que habitaba en Jesús. ¿Ya? Entonces debemos de tener claridad en eso. Entonces no estoy para dar la razón, ustedes sacarán sus conclusiones, pero sí quiero que sepan que la Biblia como tal nunca se contradice. Nosotros debemos abrir nuestra mente y el corazón para recibir cosas nuevas y quizás mucho mejor. Bueno, bastante claro, bastante enfático en el punto de vista. Ahora vamos a pasar a otro tema que es bastante picante. Tú ahora mencionaste acerca de los pastores, mencionaste aquí. Entonces vamos a hablar cuál debería ser la intención de un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque los pastores son los que se encargan de llevar ese mensaje. Los pastores son los que se encargan también de la resolución de los conflictos. Y un verdadero pastor, que puede que me aconseje mal, me puede tirar profundamente ese fango. Entonces, ¿cuál debería ser la intención de un verdadero pastor? Bueno, este es un tema complejo, porque también, aunque parezca sencillo, como lo decías, tiene una responsabilidad muy grande. Créeme que la mayoría de las cosas que han pasado y lo que hemos aprendido no solo han sido en nuestras casas, nosotros somos muy obedientes y la comunidad cristiana una vez conoce, la persona una vez conoce al Señor y entra a una comunidad cristiana, uno trata como de ser lo más obediente posible porque uno va detrás de la salvación. Y uno no entra quizás porque uno es bueno. Uno llega al punto de sentir esa culpa y decir realmente yo debo cambiar. Es que yo no me quiero perder, yo quiero cambiar. Entonces la responsabilidad está en ellos ahí de instruir, de formar, porque hay personas que nacemos en hogares cristianos que no. Y al ellos escuchar ese mensaje que se les está brindando, ellos dicen realmente yo estoy mal, yo debo cambiar. Entonces como un niño, porque así lo menciona la Biblia, que al principio somos niños y hay que darnos un tipo de alimento, ya cuando ya no somos niños, se nos da otra clase de alimento. Entonces, somos niños, entonces grabamos todo lo que se nos dice. Entonces, en ese caso, sería bueno que tomáramos responsabilidad y seriedad en este aspecto. No quiero decir que no la tengamos, pero para empezar quería aclarar esa parte. Ahora, ¿cuál debería ser la intención de un verdadero pastor? Un pastor, en la Biblia hay textos que hablan acerca de esto. Dice que él es el pastor de los pastores. Y un pastor da la vida por sus ovejas.
Un pastor es ese padre, ese maestro, esa persona que va guiando no solo a una persona en su hogar, sino a una congregación, a una comunidad de personas que depositan su confianza. Entonces, lo primero que debe tener un pastor es a Dios en su corazón. Lo primero que debe procurar es tener a Dios, a Jesús en su corazón y vivir una vida conforme Él manda. Ahora, si nos vamos al tema de lo terrenal, de lo material, hay personas que tienen la ambición y la idea de llegar al pastorado con otras intenciones, como lo que todo el mundo hace hoy en día, trabajar para lucrarse. Podría llegar a pensar así, y pueden decir, no, ¿y esto por qué habla de esa cosa? Somos humanos y no somos sinceros todo el tiempo. Le fallamos al Señor. Y en ocasiones estamos aquí y estamos haciendo cosas que no deberíamos y tenemos el conocimiento. Bueno, me tocó hablar con una persona que me decía, hermano, yo tengo un problema con el pastor, y me explicaba, me decía, viejo, el pastor de mi iglesia no es un tipo casado. Yo soy una persona que está casada, tiene su esposa, y resulta que el pastor viene a darme consejos de cómo debería comportarme con mi esposa cuando él ni siquiera está casado. ¿Cómo aplica eso ahí? Yo ahí veo un dilema muy serio, hermano. Porque yo sí soy de los que digo que si tú no has transitado el camino, ¿cómo me puedes explicar cómo llegar a la meta? Pues en ocasiones sí se podría. Tengamos en cuenta que cuando uno se capacita... Pero si miramos el sentido común, como una persona que nunca ha tenido una esposa, que no tiene una esposa, ¿cómo me podría decir, hermano, usted cuando su mujer esté con tal comportamiento, cómo se comportaría? Por ejemplo, una persona que prevarica, que hizo cosas, ¿cómo voy yo a entenderle con coherencia de que está haciendo las cosas bien? O sea, sí y no. Como te decía, puede y tal vez podríamos decir que no. Lo que pasa es que cuando tú te capacitas para algo, ¿qué está pasando ahorita en algunas empresas? Tú sales de la universidad, tienes unas horas de práctica, unos meses, no te quieren emplear porque necesitas experiencia laboral. O sea, dudan de tu capacidad para ejercer tal cargo y en ocasiones fallan porque son personas que tienen todas las ganas y aunque no se pueden aprender en el proceso. Ahora, nosotros tenemos un manual que se llama la Biblia. Cuando tú ya eres cristiano, tú eres un ser humano. Porque hay que saber que el cristiano que piensa que es espiritual primero y que luego es carnal, va a vivir enredado. Porque nosotros primero somos humanos. Para ser un buen cristiano necesitamos aprender a ser buenos seres humanos. Porque entonces no podemos ser buenos cristianos. Entonces, cuando uno lee la Biblia, ese es el manual para nosotros guiarnos. Entonces, lo que tú me dices es que cómo le va a decir cómo actuar. Normalmente, uno debe fundamentar todas sus ideas y lo que uno vaya a hacer. La Biblia dice que todo lo que vaya a hacer sea hecho de palabras en el nombre de Jesús. Y si podemos usar la palabra para amonestar, podemos hacerlo ahora. Si son experiencias que yo ya quiero que alguien que tenga experiencia venga y me aconseje que ha pasado por eso. También puede entender uno que todos los casos no son iguales, entonces no podríamos decir, no, este no puede hablarme porque este no tiene experiencia, todos los casos no son iguales. Entonces yo sí te diría, alguien podría aconsejar, claro, no para decir, yo pasé por esto y mira que a mí me funcionó, no, pero sí para dar un consejo, para una luz, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la Biblia, puede ayudar. Ahora, ¿cuál debería ser la intención? La intención de un pastor debe ser de guiar a todo ser humano a la salvación. Olvidarse del ego, olvidarse de su fanatismo, olvidarse de lo material y desprenderse totalmente de todo lo que en algún momento para él fue importante, como lo hizo Pablo,
como lo hicieron todos los apóstoles. Tenemos ejemplos claros y la Biblia lo registra por eso. Pablo tenía todo y lo dejó. Pedro era pescador, dice la Biblia que el Señor le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y fueron hombres que se dedicaron al servicio para servir al Señor. Y entonces un verdadero pastor debería enfocarse en eso, aparte de igual. Ahora bien, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, ¿qué mecanismo existe como control con los pastores? ¿Existe un control dentro de la iglesia hacia los pastores? ¿Cómo funciona eso? Todo el tiempo hay jerarquía en la... Porque hablamos del tema político, si hablamos del tema de cualquier institución privada, tiene unos mecanismos internos de control. ¿Existe un control y ese control es efectivo? Ninguno de los controles son efectivos. Pero ojo, pero cuando tú me dices ahora rato que la ley está y la ley está para no ser quebrantada, y ahora me dices que ninguno de los controles son efectivos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, resulta que aunque la ley no debería ser quebrantada, hay algunos que se la pasan por la faja entonces. Exactamente, entonces lo que yo te decía a ti de que las leyes se vuelven inquebrantables, me refiero a las costumbres, a las creencias, y en el caso dado de las doctrinas, porque en ocasiones usted mira a personas que no, yo creo en Dios, pero luego lo ves tú matando a alguien, lo ves robando, lo ves diciendo mentiras, hablando de su compañero. Entonces, crees en Dios. Es una doctrina que aprendiste y para ti es inquebrantable porque nadie te puede decir que hay tres. Pero ojo, es que la mayoría de las personas creen en Dios. Sí. La diferencia es que creen en Dios, mas no le creen a Dios. Porque sí, creer en Dios es saber que Él existe. Sí. Pero entonces lo que te decía es un ejemplo, porque en ocasiones pasa que tenemos creencias que se convierten en leyes porque fueron doctrinas que nos inculcaron. Pero no vivimos en ellas, solo queremos controversiar y no queremos aprender algo mejor. Entonces, en ese caso, yo te diría que fallamos muchas veces. Una cosa es creer y otra cosa es creer. Entiendo el punto de vista tuyo. Y bueno, vamos a continuar con este debate porque me parece que está súper interesante y lo vamos a llevar al próximo capítulo. No obstante, debo agradecerte porque estás aquí. Discúlpame por la interrupción, lo que pasa es que ya no tenemos tiempo. Pero yo creo que es un tema supremamente interesante que debemos llevarlo y tocarlo desde otra perspectiva. A veces nosotros tenemos líderes y creemos que los líderes están haciendo las cosas bien, a veces sabemos que no lo están haciendo bien y a veces no los criticamos porque podemos tener repercusiones, está bien, pero cuando yo sé que un líder no está haciendo las cosas bien, yo me quedo en cómplice, el simple silencio me convierte en cómplice. Ese control en ocasiones no es efectivo, no porque no... O sea, no porque las leyes no están, y no porque en ocasiones los que están, por decirlo así, arriba, no lo toman para ejecutarlo. Es porque en ocasiones sabemos y no actuamos bien. Y encubrimos nuestras propias faltas. Dice la Biblia que encubre su pecado no prosperará. Y en ocasiones están... Más el que lo confiere y aparta alcanzará misericordia. Entonces, el ver y el actuar. Vamos viendo y también vamos actuando, porque si nos quedamos callados y vemos que algo está mal, nos convertimos en cómplices automáticamente. Este programa, como te digo, lo continuamos en la próxima lección, porque es un programa que va a sacar espinas, un programa supremamente interesante. Bueno, entonces esperamos que estén pendientes, porque en realidad hay muchas cosas por decir. Hay muchas cosas por hablar y en realidad nos hemos quedado callados. Necesitamos crecer de una forma íntegra y completa. Listo. Eli Rentería, me encantó tenerte en este programa. Espero que nos veamos dentro de 8 días. Para mí es un gusto tenerte aquí. Cada vez vamos a ir llevando mejor el contenido
con más profundidad, porque apenas estamos empezando, poco a poco vamos acertando muchas ideas que pronto están en el aire. Recuerden, no se olviden seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @revista Cata. ¿Dónde estamos? En YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos dentro de 8 días. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Listo, bendiciones.